Buenos días, disculpen la demora. Buenos días con todos. Espero se encuentren muy bien en sus casas y en sus trabajos. Hoy día compartimos este valioso espacio con nuestro socio premium PGS Sarrio y Asociados en la terciarización laboral, aspectos relevantes y procedimiento de fiscalización. Contaremos con la exposición de Héctor Pareda Lozano y Johnny Sánchez Velarde, quienes analizarán desde un enfoque teórico-práctico los aspectos más relevantes de la legislación que regula los servicios de terciarización laboral en el Perú, incluyendo los cambios normativos regulados por el Decreto Supremo número 001-2022-TR. Un corto perfil de los expositores. Edgar Pareda Lozano es abogado especialista en Derecho Laboral. Tiene estudios de maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Universidad Católica del Perú. Egresado de la maestría en Derecho Civil Empresarial de la Universidad Privada Antenor Orrego, es conferencista y articulista en temas de Derecho y Economía. Presidente del Instituto Mercado Informado. Tenemos a Johnny Sánchez Velarde, que es abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, con maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad de César Vallejo de Trujillo. Actualmente labora en la SUNAFIL como subintendente de actuaciones inspectivas de la Intendencia Regional del Callao. Agradecemos a estos expositores, a TGS Sarrio por estar aquí con nosotros siempre y a nuestros socios premium, que son el gran apoyo que tenemos en la Cámara de Comercio Suiza junto a todos ustedes y los socios.
Doy la palabra ahora a José Luis Sarrio, socio de Tejes Sarrios Asociados, para que también les pueda dar la bienvenida. Gracias, José Luis. Gracias, Corín, a ti por la invitación, a la Cámara de Comercio Suizo-Peruano. También siempre un placer hacer con ustedes este tipo de eventos. Yo voy a hacer una breve presentación de la firma, para los que no nos conocen, y al margen de eso, por favor, nos gusta hacer las exposiciones interactivas. Si tienen preguntas, consultas, por favor, vayan poniéndolas en el chat. Vamos a irlas también absorbiendo conforme se va avanzando, porque en realidad ese es un tema muy interesante. Bueno, nosotros como firma somos una de las firmas principales de autoría en el mercado peruano. Ya tenemos más de 40 años en el mercado. Ya hace desde 2018, digamos, comenzamos una estrategia para convertirnos en una firma multiservicio, dándole, por ejemplo, ya brindábamos servicios legales, pero le comenzamos a dar un poco más de fuerza a temas laborales y a temas corporativos. El tema tributario siempre estuvo presente, ¿no? Igual con el tema de consultoría, etcétera, M&A y demás. ¿Qué es la red de TGS? Es también una red de firmas contables, de abogados, de impuestos, de consultores, de contadores, etcétera, y estamos en diferentes partes del mundo, como pueden ustedes ver ahí. Adelante, por favor. Eso sería en realidad la presentación de la parte de la firma. Yo le quiero dar el pase a Edgar para que nos ilustre con estos temas, y con Johnny también, que la verdad que va a ser muy, muy interesante. Cuídense y gracias. Muchas gracias, José Luis, por el pase. Efectivamente, como lo comentaba José Luis, como lo comentaba Corín, tenemos como expositor invitado a un miembro de la SUNAFIL, por lo cual vamos a tener también de parte de nuestro invitado la perspectiva de cómo la administración, en este caso la entidad que se encarga de fiscalizar a las empresas, viene teniendo participación y criterios aplicables al momento de hacer las actuaciones inspectivas en materia de tercerización. Pero eso lo veremos más adelante. Quisiera empezar esta presentación señalándoles cuál es el ámbito de aplicación de esta norma. Nosotros como es de público conocimiento, también asesoramos en materia laboral a las empresas. Y de manera repentina, el 23 de febrero del 2022, a eso de las 11 de la noche, nos dimos con la sorpresa de que, pues, mediante una edición extraordinaria publicada en el Diario Oficial del Peruano, se hacía una modificación importante a la normativa en materia de tercerización laboral, específicamente relacionado al ámbito de aplicación de esta ley. Por lo cual, ustedes entenderán, los clientes necesitaban que nosotros les brindemos un alcance de esa nueva normativa. Pues bien, lo que nosotros vamos a conversar ahora básicamente es no solamente ese cambio, sino también de qué manera se regula en términos generales y relevantes la tercerización de servicios en nuestro país, teniendo en cuenta además que esta última norma, si bien es cuestionada, ya hay un proyecto de ley incluso promovido por un congresista de Avanza País para derogar esta última disposición. No obstante ello, tiene vigencia, como tal, debe al menos ser cumplida por parte de las empresas. Ya veremos también que existen otras alternativas al cumplimiento, que son pues estrictamente de punto de vista de inicio de acciones legales en contra de la norma. Pero
digamos, esa puede ser una salida auxiliar. Lo importante ahora es identificar cuáles son, por ejemplo, los requisitos actuales que la normativa, incluida la última modificación, señala para la ley para la tercerización de servicios en nuestro país. Por favor, si pudieran pasar a la siguiente diapositiva. Okay. Siguiente, por favor. Muy bien. Empezando con el ámbito de aplicación, vamos a señalar que tenemos dentro de la legislación a la ley de tercerización de servicios. La ley ha sido reglamentada y luego esa reglamentación ha sufrido una modificación, que es la modificación de la cual les señalaba. Sucedió a altas horas de la noche. Parece ser un signo distintivo de este gobierno sacar normativa extraordinaria a altas horas de la noche, ¿no? Siguiente, por favor. Pues esa es la normativa que les comentaba, la ley, la 29245, una norma, un decreto legislativo que hace una precisión respecto a la responsabilidad solidaria dentro de materia de la tercerización. Luego el decreto supremo, que reglamenta a esta ley y al decreto legislativo. Y luego, finalmente, el decreto supremo que modifica el reglamento, que es el que básicamente está teniendo un cuestionamiento notorio por parte del empresariado nacional, con justa razón, desde el punto de vista formal como desde el punto de vista económico. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros tenemos dentro de las normas definiciones y propiamente cuando hablamos de tercerización, la ley de tercerización de servicios entiende por tercerización aquella por la cual una empresa, denominada empresa usuaria, contrata los servicios de otra, denominada empresa tercerizadora, o conocidas como contratistas, para que desarrollen determinados servicios u obras. Y condición necesaria con la que deben contar estas empresas de tercerización para que puedan prestar ese servicio bajo ese esquema a la empresa usuaria o principal es que asuman el servicio que están prestando por su propia cuenta y riesgo y cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales y además sean responsables por los resultados de su actividad y sus trabajadores estén bajo su exclusiva responsabilidad. Como la norma señala, lo que esta ley de tercerización busca es que se desarrollen actividades especializadas u obras. Pero no es únicamente es el objetivo de la norma, sino también se pueden desarrollar actividades o la actividad principal de la empresa a través de una empresa de tercerización, y así lo establece el reglamento cuando especifica que la empresa usuaria del servicio delega a la empresa de tercerización para que desarrolle una actividad, una parte integral de su actividad principal, para que le provee el servicio o, en todo caso, la obra que necesite. Como pueden ustedes ver, ya tenemos dos conceptos importantes: actividad principal y actividades especializadas. Para poder entender qué es actividad principal, hay una norma extra reglamentaria que hace esa precisión de lo que es actividad principal y actividad reglamentaria. Bueno, constituye básicamente actividad principal, es básicamente aquella que es consustancial al giro del negocio. Es decir, son actividades, la actividad principal comprende las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y prestación de servicios. Por ejemplo, exploración, explotación, transformación, producción, organización, administración, comercialización. Y en general, toda actividad sin cuya ejecución podría afectarse o interrumpir el funcionamiento del desarrollo de la empresa. Es decir, actividad
principal comprende toda la fase del proceso productivo, todas sus etapas. Y por otra parte, las actividades especializadas son aquellas que exigen un alto nivel de conocimientos técnicos, científicos o conocimientos que las personas tengan y que sean particularmente cualificadas. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos el ámbito de aplicación antes de la modificación dada por el Decreto Supremo 01/2022 TR y otra post Decreto Supremo. Lo que ha variado, lo que ahora no puede realizar la empresa usuaria es contratar a una empresa tercerizadora para que le brinde servicios respecto de las actividades que forman parte del núcleo del negocio. Este concepto núcleo del negocio es nuevo, no aparece dentro de la ley ni en otra norma de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí el cuestionamiento de que no se puede limitar por una norma reglamentaria, como es un decreto supremo, la realización de la actividad de tercerización si la ley no ha señalado dicho límite. Esa es justamente la crítica que se hace desde el aspecto formal con relación a la prohibición de tercerizar las actividades que formen parte del núcleo del negocio. Ahora, ¿qué puede comprender el núcleo del negocio? El núcleo del negocio puede comprender diferentes etapas del proceso productivo. También etapas, por ejemplo, de construcción o elaboración de una obra, de contratación de servicios informáticos, marketing, merchandising, distribución, colaboración, comercialización, transporte, etc. Es decir, puede comprender mucho de lo que nosotros, o de lo que las empresas realizan dentro de su proceso como actos o que tercerizan a terceras empresas. Con lo cual ya, hay pronunciamientos por parte incluso del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas, de las cámaras de comercio, que señalan que esto generaría un perjuicio económico muy grave para la economía, incrementaría la informalidad y de ninguna manera generaría la incorporación de estos trabajadores a las empresas usuarias o denominadas también principales. Pues bien, no obstante ello, la norma ha hecho o ha tratado de hacer una delimitación para que las empresas puedan identificar cuándo se encuentran o cuándo se encontrarían dentro del núcleo del negocio. Siguiente, por favor. Ahora, el núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de la empresa, se señala, y por sus particulares características no corresponde a las actividades especializadas u obras que puedan ser objeto de tercerización con desplazamiento. ¿Cómo identificamos al núcleo del negocio? Tenemos que ver el objeto social de la empresa. La empresa puede tener objeto social amplio, pero identificar ahora, como siguiente paso, lo que la hace distintiva frente a sus clientes. Lo que identifica a la empresa frente a sus clientes. Otro punto que también tiene que analizarse es el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades. Por ejemplo, signos distintivos que pueda tener, elementos que les permitan ser identificado por sus, no solamente sus clientes, usuarios, sino también por sus competidores. Otro
elemento para identificar el núcleo del negocio sería la actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes, que no necesariamente tiene que estar asociado al nivel de ventas. Y finalmente, sí, la actividad que le suele reportar mayores ingresos a la empresa. Como vemos, todos estos aspectos tienen que analizarse y luego de ello, ya la empresa podrá medianamente saber cuál es su núcleo del negocio. No obstante, lamentablemente, cuando vayamos a tener algún caso, si es que la norma sigue vigente, esta evaluación va a quedar a discreción de la SUNAFIL. Es decir, la autoridad de fiscalización, sin mayor conocimiento interno del funcionamiento de una empresa, desde su escritorio, va a decidir si es que lo que realiza la empresa, entiéndase un acto de tercerización, forma o no forma parte del núcleo del negocio. Y si es que ellos consideran que forma parte del núcleo del negocio, entenderán que hay una desnaturalización de la tercerización. ¿Por qué? Porque según este decreto supremo 01/2022 TR, no se puede tercerizar los actos, las actividades relacionadas al núcleo del negocio. El problema económico es pues, sumamente relevante y sin embargo no ha sido debidamente evaluado al momento de hacer esta publicación normativa. Tanto así que ni siquiera el Consejo Nacional del Trabajo, que es la entidad donde se deben discutir las normas, los proyectos normativos para su posterior publicación, no ha sesionado, no se han puesto de acuerdo para pues, analizar si es que corresponde o no, si es viable o no desde el punto de vista económico, hacer esta incorporación normativa. Sin embargo, como lo comentaba, ha sido casi a medianoche publicado en el Peruano, ya hace 2 meses, por el Ministerio, con la aprobación del Ministerio de Trabajo y la firma del Presidente de la República. Nada más, lamentablemente. Y lamentablemente, de momento, tiene que analizarse este aspecto de la evaluación de si es que existe la posibilidad de que la empresa esté tercerizando su núcleo del negocio para, si es que lo está haciendo, analizar qué probabilidades hay que esto no continúe para evitar alguna sanción o infracción o atribución de responsabilidad por parte de la SUNAFIL. Ahora, vayamos a la siguiente diapositiva. Hay una situación por la cual la tercerización, si bien es un concepto también económico, que se incorpora a la legislación laboral, no está dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Es decir, se puede realizar sin ningún problema, de manera libre por parte de las empresas, que es la tercerización externa o con un desplazamiento esporádico. Es decir, para que haya una tercerización de servicios a la cual se le apliquen todos los requisitos, todas las obligaciones que señala esta norma, tiene que ser una tercerización externa con desplazamiento continuo. Si no hay desplazamiento continuo, puede hacerse libremente. Por tanto, en todo caso, el consejo es evitar llegar a una situación por la cual se configure continuidad en el desplazamiento. Y en ese sentido, si es que no se configura la continuidad, por ejemplo, si es que el desplazamiento es menor a 1/3 de los días laborados del plazo pactado en el contrato de tercerización, o si el tiempo de desplazamiento es menor de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo consecutivos o no dentro del semestre, no habrá problemas para que la empresa tercerice sus servicios sin estar obligado a dar cumplimiento a los requisitos y exigencias que señala la normativa de la ley de tercerización
de servicios. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los requisitos y elementos característicos. Siguiente. Los requisitos ya los habíamos anticipado, que están dentro de la definición de la tercerización de servicios. La empresa tercerizadora, es decir, la que va a prestarle el servicio a la empresa usuaria, tiene que asumir los servicios prestados por su propia cuenta de riesgo. Debe tener sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Ser responsable por los resultados de la actividad. Y sus trabajadores deben estar bajo su exclusiva subordinación. ¿Qué implica que asuma los servicios prestados por cuenta de riesgo? Es decir, que sea responsable por el servicio que está brindando. Cuente con sus propios recursos técnicos, financieros o materiales. Es decir, que para la prestación de servicios tenga sus propias herramientas, equipos, para poder llevar a cabo su actividad. Caso contrario, si es que la empresa principal le brinda todas las facilidades, todas las herramientas, todos los equipos, habría una desnaturalización, porque la empresa de tercerización solo estaría destacando personal, más no empleando sus recursos para llevar a cabo la actividad de tercerización. Ser responsable por los resultados de la actividad también. Sus trabajadores deben estar bajo su exclusiva subordinación, es decir, que no debe la empresa principal darle órdenes, por ejemplo, sancionar, amonestar a los trabajadores de la empresa tercerizadora. Caso contrario, ese es un indicio de falta de autonomía por parte de la empresa tercerizadora. Se han dado casos, por ejemplo, incluso los trabajadores, y algunos casos, trabajadores de la empresa tercerizadora tenían correos electrónicos corporativos brindados por la empresa principal. No solamente eso, tenían photochecks también con el nombre de la empresa principal y mediante correos electrónicos incluso les daban sus horarios diarios para la realización de sus jornadas. Con lo cual, pues en la práctica, evidentemente, se habría desvirtuado en esos supuestos la tercerización. Por otra parte, tenemos elementos característicos con los cuales la tercerización de servicios debe contar. En principio, hablamos de elementos característicos, pero no son exigencias, digamos, 100% exigibles, ¿no? Por ejemplo, la pluralidad de clientes. Hay un indicio que puede señalar que esta empresa de tercerización básicamente se estaría formando solo para trasladar personal de la principal a esta, si es que no tiene una pluralidad de clientes. No obstante, esto no es un requisito esencial o necesario, ya que en determinadas circunstancias puede que no exista obligación de contar con esta pluralidad de clientes. Ahora, el tema es, hay excepciones para lo que es el cumplimiento de esta pluralidad de clientes. Y se valoran caso por caso. Por ejemplo, una situación excepcional por la cual no se exige la pluralidad de clientes es cuando el servicio sea requerido por un número reducido de empresas o entidades dentro del ámbito geográfico del mercado o del sector en que se desarrollan las actividades de la empresa tercerizadora. Ahí no, la empresa, la SUNAFIL no puede exigir pluralidad de clientes. Otra excepción es, por ejemplo, cuando sobre la base de la naturaleza del servicio u obra existan motivos atendibles para el establecimiento de pactos de exclusividad entre la empresa principal y la empresa tercerizadora. Finalmente, el más básico, cuando la empresa tercerizadora se encuentre acogida al régimen de la microempresa. En esos supuestos no es exigible la pluralidad de clientes. Ahora, el equipamiento propio.
se entiende que una empresa tiene equipamiento propio cuando las herramientas o equipos que utilizan sus trabajadores son de propiedad de la empresa tercerizadora o se mantienen bajo su administración y responsabilidad. Además, cuando resulta razonable que la empresa tercerizadora use equipos o locales que no sean de su propiedad, puede hacerlo en tanto se encuentren dentro de su ámbito de administración o formen parte del parte componente o vinculada directamente a la actividad o instalación productiva que se hubiera entregado para su operación integral. Imaginemos una empresa, también una excepción, por ejemplo, un caso, empresa de telecomunicaciones, que contrata a una empresa tercerizadora para que haga el tendido de sus cables. Evidentemente, la empresa tercerizadora no va a colocar o tener en propiedad los cables, ya que su función o su actividad consistía solamente en el tendido de cables. Es entendible, por tanto, el traslado de los cables de la empresa principal, es decir, determinados bienes, a la empresa tercerizadora para que ésta brinde el servicio en materia de tercerización. Es decir, también se analiza caso por caso. Otro elemento que se analiza es la inversión de capital. ¿Cuánto capital tiene la empresa de tercerización para la prestación de sus servicios? ¿Es un capital nominal? Ya hay un indicio de que pues, puede haber una desnaturalización. Si es un capital importante, puede ser evaluado dentro de la óptica de la razonabilidad. Y la forma de retribución por obra y servicio también es, digamos, un elemento característico de la tercerización laboral. Hay también otros elementos que constituyen indicios de la autonomía. Cuando hablábamos de subordinación, de que los trabajadores deben estar bajo su exclusiva subordinación, hablamos de que la empresa tercerizadora los debe tener bajo su exclusiva subordinación. Y para ello, justamente, tienen que acreditar esa autonomía empresarial que la ley exige. Ahí se evalúan los antecedentes para verificar esa autonomía, los antecedentes de la empresa, el momento en que inició su actividad empresarial, el tipo de actividad que les es delegada y la dimensión tanto de la empresa principal como de la empresa tercerizadora. Hay otros elementos de juicio también o indicios destinados a demostrar que el servicio ha sido prestado de manera autónoma y que no se trata de una simple provisión de personal. Por ejemplo, la separación física y funcional de los trabajadores de una u otra empresa, la existencia de una organización autónoma de soporte a las actividades objeto de tercerización, la tenencia y utilización por parte de la empresa tercerizadora de habilidades, experiencia, métodos secretos industriales, certificaciones, calificaciones o en general actividades intangibles, activos intangibles que son volcados sobre la actividad objeto de tercerización, con los que pues no cuenta la empresa principal. Siguiente, por favor. El contenido de los contratos. Hay que tener en cuenta que hay, siguiente, por favor. Hay relaciones jurídicas contractuales diferentes, ya sea empresa usuaria y ya sea contratos de trabajo. Tenemos por un lado el contrato que celebra la empresa usuaria, la empresa principal, la que requiere servicio, con la empresa tercerizadora, a través de un contrato de tercerización, locación de servicios, el contenido que este contrato entre las diversas cláusulas tipo generales, cláusulas de confidencialidad, etc. Entre ellas, lo que debe sí señalarse dentro de los contratos es que el servicio prestado es
por cuenta y riesgo de la empresa tercerizadora, según lo veíamos antes. Que la empresa tercerizadora cuente con sus propios recursos. Señale que la empresa específicamente cuenta con los recursos técnicos, financieros o materiales para desarrollar la actividad de tercerización. Que la empresa asuma responsabilidad por los resultados en materia de servicio. Ahora, puede existir la posibilidad de que al haber una fiscalización, la empresa sea obligada a asumir el pago de beneficios laborales de los trabajadores de la empresa de tercerización. En esos casos, se debe pactar que la empresa principal usuaria tendrá el derecho de petición con relación a la empresa pues, de tercerización. Es decir, si es que yo pago tanta cantidad de dinero, estoy obligada a pagar como empresa usuaria, yo tengo el derecho de repetir, es decir, el derecho de cobrarle lo que he pagado a los trabajadores de la empresa de tercerización en similar proporción. Derecho a repetir. Por otra parte, en los contratos ya propiamente de trabajo que celebre la empresa tercerizadora con sus trabajadores, tiene que haber la identificación de la empresa principal, lo que incluye el nombre, denominación, el número de RUC, el domicilio de la empresa principal. ¿Cuáles son las actividades objeto del contrato principal cuya ejecución deberán llevar a cabo los trabajadores? El lugar donde se ejecutarán las actividades objeto del contrato. Además, establecerse la obligación, es importante, las normas lo señala, de que no se va a afectar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores. Y además deberán establecerse que los trabajadores de esta empresa se mantendrán bajo su exclusiva subordinación. Con lo cual, podemos celebrar el contrato dentro del marco de lo que señala la ley, si es que incorporamos todo este contenido. Que como comento, es un contenido que la normativa mínimamente requiere. Luego se puede incorporar contenidos ya, cláusulas que den más soporte económico al contrato y de protección jurídica. Siguiente. Responsabilidad solidaria. Siguiente, por favor. Como les comentaba, la empresa principal, empresa que requiere la contratación del servicio, es responsable por el pago de los beneficios, desde los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social, inclusive, de los trabajadores de la empresa tercerizadora, si es que esta empresa tercerizadora no ha cumplido con dichas obligaciones con relación a sus trabajadores. Es decir, hay que fiscalizar. Empresas usuarias fiscalicen a sus empresas tercerizadoras, ya que si ellos no cumplen con la obligación de pagarle a sus trabajadores, esta responsabilidad por solidaridad se va a trasladar a la empresa principal. Además, también están obligados a verificar si es que los trabajadores de la empresa de tercerización se encuentran cubiertos, asegurados por el seguro complementario del trabajo de riesgo. Caso contrario, tendrán que asumir esta obligación la empresa principal. Aquí vemos, como podemos apreciar, una exigencia de participación activa por parte de la empresa usuaria con relación a la empresa tercerizadora, para que cumplan estos últimos con sus obligaciones laborales respecto de sus trabajadores. Caso contrario, por solidaridad, la que deberá cumplir será la empresa usuaria principal, es decir, la que contrata a la empresa tercerizadora. Lo mismo sucede con el seguro de vida y las implicancias que pueda tener. Si es que no hay una contratación de un seguro de vida por parte de la empresa tercerizadora, las implicancias van a recaer sobre
la empresa principal en calidad de responsable solidario. Pero además de la responsabilidad solidaria, hay una responsabilidad que podemos llamar directa, por accidentes. Es decir, si bien hay un contrato de tercerización, existe por parte de la empresa principal igual obligación que con sus trabajadores, obligación también con las trabajadoras de la empresa contratista que están en su centro de labores, de procurarles una protección en relación a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Porque si la empresa principal no cumple con brindarle no solamente la información necesaria, exigida por la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también proveerle de la protección en caso de algún accidente, será responsable. Y en este caso será responsable directa por cualquier omisión en materia de seguridad y salud en el trabajo con relación a los trabajadores de la empresa contratista. Ahí sí ya tenemos una responsabilidad, digamos, directa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, por mi parte, eso sería todo. Ya luego podemos aclarar algunos puntos más en las preguntas. Doy pase a Johnny Sánchez para que nos explique desde la perspectiva laboral las implicancias desde la tercerización en los aspectos propios de los derechos de los trabajadores, así como las actuaciones inspectivas y las infracciones y sanciones ante el quebrantamiento de las normas de tercerización laboral. Quedamos contigo, Johnny. Muchas gracias, doctor Pereda. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Fuerte y Sí claro. me escuchan. Ok, muchas gracias. Solamente un pequeño comentario respecto a lo que había comentado el doctor Pereda. Si bien es cierto, este nuevo del 001-2022 nos ha madrugado, como él ha señalado, pero esto prácticamente es como una transcripción de lo que México también ha hecho el año pasado. Ha hecho esta modificación en la que no permite pues que en su Código Federal de Trabajo también ha hecho justamente este cambio respecto de la norma que regula la tercerización. También el doctor Pereda, solamente para darles una información, cuando el doctor Pereda se refiere y lo voy a señalar desde el punto de vista de la SUNAFIL, por ejemplo, la responsabilidad solidaria cuando señaló, en la SUNAFIL, fíjense pues, hay una plataforma que se denomina Verifica tu contratista. Cuando él dice, yo voy a responder solidariamente cuando no pague los beneficios y voy a tener que después pedir que me devuelva a través, ¿no? De un acto de repetición. Les comento como anécdota, una vez fuimos a una obra y resulta que algunos trabajadores se comenzó a hacer algunas preguntas y les solicitamos a ver si ellos estaban en planilla. No, ni siquiera sabían que estaban en planilla. Entonces, un inspector comisionado le solicita su nombre y verifica si ingresa a este link al que se denomina Verifica tu contratista y se da con la sorpresa de que no estaba, o sea, la empresa principal o usuaria había subcontratado parte de una actividad y resulta que no estaba en planilla. Entonces, esta es una herramienta en realidad muy interesante, importante para un empresario que subcontrata para ver si su subcontratista en realidad a sus trabajadores de esta empresa tercerizadora los tiene en planilla. Entonces, verifica y si advierte que no están, entonces puede, antes de esperar
la solidaridad de cumplir con beneficios, entonces puede verificar y incluso exigirle que lo inscriba en planilla. Sabemos que la inscripción en planilla es muy importante, es uno de los derechos que ya pues con esto a partir del año 2009 aparece pues la SUNAT cuando innova esto del registro, del PLAME, en el que decía que desde el primer día ya tiene que estar inscrito el trabajador en planilla, darle una constancia de alta, darle una copia, ¿para qué? Pues para que pueda tener la certeza de que esté en planilla. Y eso nos abre pues las posibilidades a que en el caso que sea una labor tercerizada en la que exista un riesgo, entonces de suceder un accidente, tendría una atención en salud, ¿no? Y si es además de ello, ser una labor riesgosa, tiene que tener un seguro complementario de trabajo riesgo. Es decir, el Decreto Supremo 00398-SA tiene un abanico en el anexo 5 en donde dice cuáles son las actividades riesgosas y que le exige a que tenga un seguro complementario de trabajo riesgo. Si bien es cierto, la seguridad social en salud tiene un periodo de carencia de 3 meses, pero en el caso del accidente se activa apenas hay el accidente. Entonces, esto en realidad es muy importante y es justamente uno de los derechos que los trabajadores tienen para reclamar, pero también el empleado, la empresa usuaria, usando este link del verifica tu contratista, ya puede evitarse pues esto de esperar a que no cumpla y estar asumiendo una responsabilidad solidaria, ¿no? Por favor, ¿me podrían pasar la siguiente? Mire, acá justamente en esta diapositiva dice, los trabajadores de las empresas tercerizadoras tienen los siguientes derechos. Los trabajadores bajo contrato sujetos a modalidad tienen iguales derechos que los trabajadores contratados a tiempo indeterminado. Esto se aplica a los trabajadores desplazados de una tercerización respecto a su empleador. Por ejemplo, hace un momento acabo de ejemplizar algo que estos trabajadores tienen derecho a, desde el primer día, estar en una planilla. ¿Qué pasa si este trabajador se accidenta? Este trabajador si es un trabajador nuevo, un trabajador que nunca realizó una labor, por ejemplo, la empresa tiene la obligación de presentarle el boletín informativo en donde le va a explicar ese boletín si es nuevo y le va a indicar qué es el Sistema Nacional de Pensiones, qué es el Sistema Privado de Pensiones y cuál es la ventaja, cuál es la desventaja, etc. Lo informa, le está informando, le está dando a conocer que él elija qué le conviene más. Sistema nacional, sistema privado. ¿Lo hacen a las empresas? No lo hacen. Si esto no lo hace, SUNAFIL llega, es una infracción. Entonces, ¿qué pasa si este trabajador, porque lo señalo así porque hay muchos empleadores por no darse este trabajo, ¿qué hacen? De frente ven que ya es un trabajador nuevo, lo mandan a una AFP que según la actual, creo que es prima creo que es la que cuando son trabajadores nuevos y nunca han estado en un régimen pensionario privado, los envían. Pero, oye, ¿te han otorgado el boletín informativo para que tú sepas cuáles las ventajas? No, han obviado un derecho, han transgredido un derecho, porque muchas veces trabajadores que reciben una remuneración, pues que está en la remuneración mínima vital, lo aconsejable es que vayan a una ONP, distinto a una AFP que va a una cuenta única individual de capitalización. Por ahí, un incumplimiento. Estar en la planilla, otro incumplimiento, que deben tener todos los trabajadores que están sujetos a una modalidad, ya sea temporal, accidental, por obra o servicio. Que se debe mirar igual a aquellos que están en un contrato a plazo indeterminado, y esto no es óbice para que también tenga este derecho un trabajador que está desplazado por una tercerización. Entonces, si tengo derecho a estar en planilla, se me abre pues un abanico. Voy a tener, si tengo familia, mi familia va a tener un derecho derivado, que es el derecho derivado a la seguridad social, ¿no? Mis derecho a bien de mi esposa, mis hijos van a tener un derecho. Estos derechos son
adquiridos por la misma razón de tener un contrato de trabajo. Si tú no cumples, en realidad ya estarías en si hay una fiscalización, estarías en problemas. Estarías en problemas, lo cual pues estás afectando la igualdad de derechos, ¿no? Y las normas son para todos, o sea, no discrimina si eres indeterminado, determinado o tercerización. Entonces esto se recomienda que se trate el tratamiento de la aplicación de derechos laborales, de la seguridad social y salud y en pensiones deben ser aplicados para todos, ¿no? También, si yo no tengo en planilla, tengo una sanción. 25-20. El 25-20 es una infracción muy grave que si tengo 10 trabajadores que no están en planilla, es una infracción por cada uno de los trabajadores. Por cada uno de los trabajadores. Ejemplo, una infracción muy grave que sea 6.000, son 10 trabajadores, son 60.000 de multa. Ojo, ahí tener mucho cuidado. No inscribir en el seguro social, en salud, o una seguridad social en pensiones del sistema privado también es otra infracción, ¿no? Lo inscribí, pero le retuve el dinero, lo declaré y no pagué. Es otra infracción. Entonces, si yo como trabajador me debes tratar igual como los otros trabajadores, hazme lo mismo, pues. Me vas a retener mi remuneración, me vas a declarar y me tienes que pagar, ¿no? Entonces, estos derechos tienen que equipararse para todos ellos. Cuando vamos al segundo punto, dice los trabajadores que realicen labores en las instalaciones. ¿No se escucha bien? Eh, a ver, Sí, doctor Pereda, ¿me escucha bien? Porque hay un mensaje que dice que no se está escuchando. Sí, Johnny, pero quizás puedas un poco alzar un poco más la voz, quizás para que llegue más Ah, claro. ya. A ver, ya. Ahí, doctor, ¿me Sí, escucha? está bien. Ya. Sí, sí, Entonces, sí. cuando estamos en el segundo punto analizando, dice, los trabajadores que realicen labores en las instalaciones de las empresas, principal, en una tercerización, cualquiera fuera la modalidad, ya lo hemos visto en el anterior punto, dice, tiene respecto de su empleador todos los derechos laborales individuales y los derechos laborales colectivos establecidos en la norma vigente. Si nosotros nos vamos a ver o a determinar en los derechos laborales, de hecho que nos vamos a ir primero a lo que señala la Constitución, artículo 24, artículo 25, artículo 26 y artículo 29, ¿no? El derecho reconocido por la Constitución, el artículo 24, dice que todos los trabajadores deben tener una remuneración equitativa que les permita, pues, acceder a un bienestar individual o familiar. Entonces, aquí es cuando justamente dicen, oye, convenio 111, norma haitiana, todos aquellos que hacemos una misma labor debemos tener una misma remuneración. Y por aquí dicen, oye, yo hago una misma labor que los trabajadores de la norma, de la empresa principal o la usuaria, no obstante, estoy ganando menos, ¿no? Por ahí está la Constitución política como una norma genérica y amparada en el convenio 100, en el convenio 111 de las normas haitianas, nos están diciendo que debemos tener en cuenta que uno de estos derechos tiene que cumplirse. Por otro lado, cuando nos referimos al artículo 25, que dice la jornada de trabajo, el horario de trabajo y el trabajo en sobretiempo. Los descansos remunerados, descanso semanal obligatorio, descanso vacacional. Sí, todos los trabajadores que formen parte de una empresa tercerizadora deben trabajar 8 horas diarias, no exceder de las 48. Tienen derecho a un descanso semanal obligatorio. Cumplido un año, deben tener 30 días de descanso vacacional. Y de ser el caso, si trabajo más allá de las 8 horas, deben pagarme la sobretasa, que es el 25% por las 2 primeras horas y el 35% por las que siguen, hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche. Porque de ahí aparece una bonificación por tiempo nocturno, que ya es si bien es cierto, la norma constitucional
por ser una norma genérica, no la desarrolla, pero para eso se ampara en las normas de desarrollo constitucional, como es el Decreto Supremo 007-2002 como norma, y su reglamento el 008-2002. Y cuando hablamos de los derechos a descanso remunerados, nos amparamos en la norma de desarrollo constitucional, el Decreto Legislativo 713 y su reglamento. Estos derechos también deben ser respetados, aplicados para quienes están bajo una contratación por tercerización. El artículo 26 de la Constitución Política nos señala que todos nos merecemos igualdad de oportunidades, sin discriminación. El carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y una ley que desarrolle lo señalado en la Constitución y la interpretación favorable. Esto básicamente se basa en principios constitucionales, ¿no? El principio de no discriminación, pero sí a la diferenciación. Una diferenciación que es distinta por razones objetivas, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, tengo un compañero de trabajo que hace la misma labor, pero, y él gana 2.000 y yo gano 1.000, y si hacemos la misma labor. Entonces el Tribunal Constitucional ha desarrollado y ha señalado que eso no vendría a ser una discriminación, vendría a ser una diferenciación objetiva y que sí está permitida. ¿Por qué? Porque el señor, fíjense que el señor tiene 25 años trabajando y tú tienes recién 1 año. Entonces ya por antigüedad ha ido asumiendo esta diferencia y llega a esa remuneración. O porque académicamente o técnicamente ya tiene pues un grado, otro grado, y según la política remunerativa que tenga una determinada empresa, hay esa diferenciación que sí es objetiva, es razonable. Entonces no vendría a ser una discriminación. El principio de renunciabilidad de los derechos laborales, por ejemplo, cuando dice el empleador ya me firmó, fíjate que me ha dicho, me ha pedido su liquidación y yo le he dado 1.000 y ya me firmó, ya me aceptó, correcto. Esto no significa que ya renuncié a mi derecho. ¿Por qué? Porque en realidad a mí me corresponde 5.000, pero yo le acepté 1.000 y esto se considera un pago a cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque los derechos laborales son irrenunciables. Yo hago un cálculo con un perito y verifico que lo que me ha pagado es una minucia, es ínfimo, entonces lo que voy a hacer es recurrir a la autoridad administrativa de trabajo y señalar que, si bien es cierto, me ha pagado una liquidación, pero esta no es la que me corresponde. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad administrativa de trabajo? A través de un procedimiento previo a que se realice la fiscalización, va a utilizar lo que le denomina el módulo de gestión de cumplimiento. Lo va a intimar telefónicamente: señor empleador, el trabajador señala que ha terminado el vínculo laboral y señala que usted le ha pagado 1.000 soles, pero a él le corresponde 5.000 porque él ha traído una liquidación conforme a su remuneración, usted la calculó en base a 1.000 y su remuneración era 3.000. Le pido por favor que usted cumpla con reintegrarle la remuneración que corresponde. Se le otorga un plazo de 5 días para que usted cumpla remitiendo el cheque, el depósito a cuenta del ex trabajador y se da por terminado el asunto. Le da 5 días de plazo, el empleador no responde o el empleador dice, se mantiene en sus 13 y dice, no, yo lo que le he pagado es lo correcto, mi contador me ha dicho que es correcto. Entonces, ante esta litis, ¿qué es lo que hace la SUNAFIL? Entonces, va a remitir al área de generación de órdenes y calificación para que se evita una orden y se haga una fiscalización y se verifique pues en el terreno, a ver, y le exige el cumplimiento. Entonces, vemos que no es que porque firmé la liquidación y ya había aceptado y se cumplió, no. Ojo ahí, si esta liquidación no es la correcta, existe la posibilidad de que a través de un cálculo nuevo, conforme la remuneración y los conceptos considerados remunerativos, se haga una correcta liquidación y se pueda pedir el cálculo. Porque, ojo, cuando nosotros hablamos de una remuneración de una persona que no tiene hijos respecto de un trabajador que tiene hijos, hay una incidencia. Por ejemplo,
con la asignación familiar. La asignación familiar, si bien es cierto, se le da a todo trabajador que tiene un hijo menor hasta los 18 años, incide porque es base de cálculo para todos los beneficios sociales. No es lo mismo calcular 1.000 soles que 1.093 para vacaciones, gratificaciones, CTS, etc. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta eso. La interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Esto básicamente se está basando a lo que se refiere al principio del indubio pro operario. Al existir una duda, en realidad tenemos que favorecer al trabajador, o aquel principio que se denomina el indubio pro homine, ¿no? Que viene de la legislación mexicana, que señala que ante una duda y que exista un indicio de que ha trabajado, por ejemplo, el trabajador viene y señala: yo he trabajado más de 8 horas. El señor empleador no me ha pagado mis horas extras. El trabajador presenta una boleta en donde dice 230 horas mensuales, ¿no? Y uno dice 48 por 4 semanas, son 160, son 198 horas, pero aquí señala que ha trabajado 230 horas, lo que implica que la diferencia son horas extras. Hay un trabajo en sobretiempo y por lo tanto con este indicio ya el empleador, el trabajador de la SUNAFIL, el fiscalizador, señala que le debe pagar horas extras, es decir, porque ha realizado trabajo en sobretiempo, salvo que el empleador demuestre lo contrario, que indique: oye, ¿sabes qué? Acá ha habido un error material, porque según el registro de ingreso y salida, el señor solamente ha trabajado 8 horas. Entonces, ahí habría la oportunidad que el empleador demuestre lo contrario. Pero ¿qué pasa si el empleador le solicitan: demuéstrame lo contrario? ¿Con qué elemento? Con el registro de ingreso. No lo presenta. Entonces, dice, hace valer lo que señala en la boleta. Es decir, esta protección también la tienen los trabajadores que están bajo un contrato de tercerización. Cuando hablamos del artículo 27, los trabajadores de tercerización también tienen esta protección contra el despido arbitrario. Por ejemplo, un trabajador bajo el régimen laboral de la actividad privada de la empresa usuaria es despedido injustamente, arbitrariamente, incausado. Si la empresa tercerizadora, su trabajador, también hace lo mismo, también puede acudir tanto a la vía administrativa a través de la SUNAFIL a pedir que se haga una verificación de hecho, que también lo puede hacer a través de la policía, para que verifiquen que ha trabajado para la empresa, desde qué fecha, cuánto ha ganado. No obstante, ya no le permiten el ingreso. No le han invocado cuál es la causa y van a iniciar un proceso en la vía judicial, ¿no? En la vía judicial. Y el artículo 29 que señala pues que todos los trabajadores deben tener derecho a las utilidades. Ojo, en el anteproyecto de la Ley General de Trabajo, indica que pretenden incluir a que los trabajadores tercerizados asuman también a tener derecho a las utilidades en la nómina de la empresa principal. Esto es la propuesta del anteproyecto. ¿Pueden avanzar, por favor? ¿Podrían avanzar la otra diapositiva, por favor? La de naturalización, por favor, la otra. Ya, por ejemplo, los contratos que se refiere de la tercerización, vamos a ver por qué se naturalizan. Los contratos, cuando estamos hablando de la desnaturalización, se van a desnaturalizar cuando van en contraria a lo que señala el artículo 2. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un trabajador o tenemos una empresa
una empresa usuaria que dirige a los trabajadores de la empresa tercerizadora. Que la empresa tercerizadora no gestiona de manera integral los servicios prestados. Que la empresa usuaria capacita a los trabajadores de la empresa tercerizadora. Que la empresa tercerizadora no asume por su cuenta y riesgo la obra o la actividad que está realizando. Entonces, estos son indicios de laboralidad respecto de la principal. Y esto nos lleva a que se denaturalice esta relación entre la empresa usuaria principal y la tercerizadora. Es decir, lo que viene a denotar que hay una simple provisión de personal. Esto nos llega a demostrar que solamente la empresa tercerizadora es una empresa de fachada. Esta empresa de fachada, ¿qué es lo que va a hacer? Solamente se ha creado con la finalidad de que se pueda, que se perjudique a la labor de los trabajadores. A ver, podemos ir avanzando para ver sobre el tema de las inspecciones, actuaciones inspectivas. Por ejemplo, cuando la SUNAFIL recibe una denuncia de una supuesta desnaturalización de una tercerización, según la resolución 204, ha aprobado una directiva para atender ese tipo de denuncias. Las denuncias pueden llegar de los trabajadores, de sindicatos, de congresistas, etcétera, y otras entidades públicas que han tenido conocimiento de una supuesta desnaturalización. Entonces, una vez evaluado, esto se va a determinar, generar una orden y comisionar a un inspector de trabajo o un inspector auxiliar. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para que se realice la fiscalización por tercerización? Se van a generar dos órdenes de inspección, una para la empresa usuaria principal y otra para la empresa tercerizadora. Los criterios, cuando el inspector se apersone o lo realice a través de un trabajo vía remoto, pero lo recomendable es que lo haga de manera presencial, la contratista debe realizar las actividades bajo cuenta y riesgo. Verifica si hay esta actividad bajo cuenta y riesgo de la empresa tercerizadora. La contratista va a verificar que debe contar con recursos propios, financieros, técnicos, y ser responsable de los resultados. Identificar a la empresa usuaria de los servicios de tercerización. Va a revisar si el contrato realizado entre la principal y la usuaria, qué cantidad de trabajadores son de la tercerización, de la empresa tercerizadora y se han desplazado a la empresa usuaria. Si de alguno de estos indicios de desnaturalización que no tiene, que están bajo la subordinación del empleador principal, que no cuenta con los recursos económicos, financieros, o no rehace la actividad bajo su cuenta o riesgo, entonces este indicio nos lleva a que nosotros, o la fiscalización administrativa, determine que hay una desnaturalización. ¿Y esto cuál es la consecuencia? Que el trabajador principal asuma que todos los trabajadores de la empresa tercerizadora pasen a la planilla de la empresa principal. Y esto el inspector le va a requerir, a través de una medida de requerimiento, le va a solicitar que inscriba a estos trabajadores en su planilla. Le va a dar un plazo mínimo de 3 días para que haga esta actividad. Y cuando el fiscalizador le solicite que le remita la inscripción de estos trabajadores dentro de la planilla de la principal, ha cumplido, entonces esa medida de requerimiento se da por cumplida y el proceso inspectivo termina en un archivo a través de un informe. Pero ¿qué pasa si la empresa es renuente y dice yo no lo voy a escribir porque son trabajadores de la empresa tercerizadora? El inspector, ¿qué va a hacer? Le va a aplicar una multa tipificado en el numeral 20 del artículo 25 del reglamento de la ley 28.806 y le va a aplicar una multa por cada trabajador. Son 10 trabajadores, son 10 multas y más la infracción a la labor inspectiva, un 46.7 por no cumplir una medida de requerimiento.
Entonces, nosotros vemos aquí pues que esta es una forma de actuar de la fiscalización inspectiva respecto a la desnaturalización. Es decir, determino que la empresa tercerizadora es una empresa de fachadas, es una empresa fantasma y se ha perjudicado de una u otra manera a los derechos laborales individuales, los derechos laborales colectivos de los trabajadores. Por favor, ¿puede continuar? La siguiente diapositiva. ¿No? Acá está lo que les había indicado. ¿Qué es lo que va a ver el inspector? Número de trabajadores, fecha efectiva del traslado, supuesto específico de la denaturalización y la consecuencia es determinar que estos trabajadores deben formar parte de la empresa principal. Por favor, ¿puede avanzar? Infracciones. Por favor, la siguiente. Ya. Cuando ha determinado que hay una denaturalización, el empleador además puede aplicar esta multa tipificada en el numeral 24, perdón, el numeral 2 del artículo 24, es el incumplimiento de las siguientes obligaciones de planilla de pago al no encontrarse actualizado. Es decir, en mi planilla deberían estar de la empresa principal también incluidos los trabajadores de la empresa tercerizadora. No lo hago, es decir, no le he tenido actualizado. Le aplica una multa por infracción grave tipificada en el 24.2. En algunos casos, cuando el inspector, de manera discrecional, dice, pero si este trabajador de la empresa tercerizadora ha ganado 1.000 y ha hecho la misma labor que un trabajador de la empresa principal y ganaba 3.000, entonces lo que pide es que si este señor ha sido la misma labor, tiene un sueldo distinto, entonces lo que le va a pedir es que le haga, le cumpla con reintegrarle esta remuneración, porque este contrato de tercerización en realidad ha sido un fraude a la ley, está denaturalizado, o sea, lo han hecho con la finalidad de perjudicar al trabajador con este contrato de tercerización que ya ha estado desnaturalizado. También puede optar por invocar el pago de esta, o el pago íntegro de esta remuneración. Y también lo utiliza la tercerización con la finalidad de reemplazar a personal que se encuentra en huelga, ¿no? Cuando lo que se denomina el esquirolaje, el empleador al no tener trabajadores dentro de su empresa, contrata a una tercerizadora para que realicen una determinada etapa productiva que los trabajadores están en huelga. Esta contratación fraudulenta se denomina esquirolaje. En este caso, también hay una infracción. Bueno, esto en realidad es la actividad inspectiva de la SUNAFIL respecto a la tercerización. No sé si ya con sus preguntas que ustedes nos dejen ahí en el chat, podemos ahondar un poco más según las indicaciones que ha dado la panelista al inicio de esta actividad. En realidad les agradezco mucho, espero que les haya ayudado esta charla respecto a la tercerización y a la inspección de la SUNAFIL conforme su normativa que regula el sistema inspectivo del trabajo. Muchas gracias. Paso al doctor Pereda para que dé por cerrado este evento. Gracias, Sí, doctor Pereda. gracias, Johnny, a ti por tu deferencia. Solo quiero concluir con la siguiente. Básicamente señalándoles que la obligación que tienen todas las empresas principales es la de identificar con la actual normativa cuál es su núcleo del negocio. Por nuestra parte, podemos brindarles justamente esa orientación, seguimiento de asesoría y consultoría para que se pueda realizar de manera eficiente de acuerdo a la actual normativa. Ahora, también tienen que tener en cuenta que no solamente tienen que ver internamente, empresa principal, sino también a
su empresa tercerizadora para verificar si están cumpliendo ellos con sus obligaciones laborales respecto de sus trabajadores. Caso contrario, se les puede aplicar a las empresas principales la atribución de responsabilidad solidaria por incumplimiento de la empresa tercerizadora. Finalmente también, dado que esta norma pues ha salido casi a medianoche y no ha sido adecuadamente consensuada y es no solamente antitécnica desde el punto de vista formal, sino económico, hay la posibilidad de que las empresas, que obviamente quizás no puedan cumplir con su adaptación, puedan presentar algún recurso de índole legal. Tenemos las acciones de amparo que ya están presentando varias empresas en contra de Decreto Supremo de 001-2022 TF por la afectación al derecho a la libertad contractual, el derecho a la libre empresa. Igualmente pueden presentar acciones populares que básicamente lo que harían es declarar inaplicable el decreto, decreto supremo, pero inaplicable en un sentido amplio. La acción de amparo solamente afecta a quien la presenta, es decir, beneficia a quien la presenta. Una acción popular, que es judicial, tiene efectos para, digamos, son efectos generales. Se declara inaplicable, es inaplicable para todos. O también pueden acudir a Indecopi, a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, y denunciar que este decreto supremo constituye una barrera burocrática ilegal, y con lo cual dicha aplicación de la resolución de Indecopi, que pueda darle razón al denunciante, va a tener efectos generales. Digamos que esa también es la otra vía por la cual las empresas pueden actuar. Y eso sería todo por nuestra parte. Con relación a las preguntas, debido al tiempo que ya se nos ha agotado, las vamos a absolver y se las vamos a hacer llegar en el transcurso de estos días, igualmente con la presentación en PPT de esta exposición. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Cuídense, se las vamos a responder, como dice Edgar, por escrito junto con el PPT. Igual a sus órdenes. Cuídense, muy buenas tardes, buenos días. Gracias a todos, muchas gracias a nuestro socio Premium, gracias por todos los asistentes. Como les dijeron, vamos a estar enviando toda la información, los contactos para que puedan resolver cualquier pregunta, para que puedan esclarecer un poquito las dudas que han quedado todavía pendientes. Muchas gracias por siempre acompañarnos, gracias a nuestros socios Premium y seguimos en contacto. Buen día. Gracias.